Muy buenas tardes, bienvenidos a Dominicana es Vida. Un placer estar ya con ustedes para iniciar el programa de hoy. Como siempre, usted nos ve por la señal de EN Televisión, canales 31, 1031 de Claro, 33 de Altice, 33 de Aster, 31 de WIM y la web www.entelevisión.com a las 5 de la tarde, aquí siempre con ustedes. Hoy, como cada domingo, un contenido interesante. Y vamos a abordar en el primer tema, tenemos varios invitados hoy, nuestros comentarios, opiniones, y vamos a abordar en este primer bloque sobre la situación de los niños en la República Dominicana, para conocer esa investigación que realizó Visión Internacional en la República Dominicana. Y hemos invitado al señor Johnny Vidó, quien es el asesor nacional de World Vision en Dominicana, y con él vamos a conversar sobre ese tema. Gracias por venir, señor Vidó. Qué bueno tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un privilegio acompañarle en este tiempo para compartir la información que tenemos. Gracias. ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Cuál es la situación de los niños en República Dominicana de acuerdo a ese estudio que ustedes hicieron? Bien, recientemente en el contexto de la pandemia, World Vision en la República Dominicana, como parte de su esfuerzo de acompañamiento a las comunidades donde tenemos presencia, que son comunidades vulnerables de 7 provincias, 4 de ellas fronterizas, y el Santo Domingo y el Ceibo, junto con San Cristóbal. En todas esas comunidades atendemos a los más vulnerables de los vulnerables. Y en el contexto de la pandemia quisimos verificar cuál es la situación de las familias, de la niñez y la adolescencia en medio de esta turbulencia creada por el coronavirus y todas sus implicaciones. Así que hicimos un levantamiento que incluyó la consulta a 385 padres, madres y cuidadores, 770 adolescentes y 385 de igual manera niños de 12 años o menos. Así que en esa consulta quisimos evidenciar, verificar cómo están las relaciones entre los padres y los hijos y cómo experimenta desde su perspectiva cada uno esta situación. Y entre los hallazgos que descubrimos hay 2 principales. Uno dice que el 49% de los padres, madres o cuidadores entienden como correcta la práctica del castigo físico y humillante como la forma única de corrección de sus hijos. Por otra parte, 36% de los adolescentes consultados dijeron haber experimentado en los últimos 12 meses, es decir, en el contexto de la pandemia, situaciones de violencia en su contra de diversos tipos, ya sea en el contexto del núcleo familiar o a nivel de la comunidad. Muy bien. ¿Y en qué grado es así que los padres entienden que el castigo físico es la manera correcta de criar a los hijos? ¿Y cómo, qué representa eso para una sociedad? Muy interesante pregunta. El tema del castigo físico, sobre todo el castigo físico y humillante, sí, que es fruto de uso y costumbre de generación en generación en nuestro país y en otros países del área también, pero son modelos que se van repitiendo. Exacto, es una práctica nociva que se va replicando de generación en generación, y de hecho hay personas que dicen, bueno, a mí me criaron y me daban pelas por todo, a mí me ponían en el patio de mi casa con un guayo en las manos, unas piedras al sol, y yo estoy vivo, yo estoy entero, yo estoy bien. Yo soy bueno. Yo soy bueno. Sin embargo, ese tipo de información hay que tomarlas, digamos, con pinzas. Así es. Porque en realidad el nivel de resiliencia de los niños de épocas pasadas frente a la autoridad de sus padres y lo que hacían ellos para corregirlos es diferente al nivel de resiliencia que cuentan la niñez y adolescencia en el día de hoy. En el pasado, la única fuente de autoridad eran los padres. En este tiempo hay demasiada información alrededor y hay además estudios científicos que pueden evidenciar el daño, ¿qué hace eso? No solo físico, sino psicológico y de largo plazo para la vida de los niños y adolescentes que son víctimas de esta forma de corrección nociva. Se ha evidenciado
que cuando un niño es tratado violentamente, de manera recurrente por sus progenitores, se potencian situaciones como el matrimonio infantil y las uniones tempranas, Si salen corriendo porque por la esa niña violencia, quiere sí. salir de ese entorno violento para buscar una vida más Sí. pacífica. Así es. Entonces, termina esa unión temprana con un embarazo en adolescencia, lo cual es una catástrofe nacional. Así es. Por otro lado, se reduce significativamente sus niveles de autoestima, Así es. sus posibilidades de construir un proyecto de vida basado en relaciones armoniosas, porque no aprendieron otro modelo que el de relacionarse violentamente. Entonces, esto puede dar, en el peor de los casos, situaciones de feminicidios. El que me maltrate porque me ama. Exactamente. Entonces, esa Porque relación, si mi papá me maltrata y me ama, mi entonces pareja también, porque me su ama. muestra de amor va a ser... Ese es el aprendizaje que saca. Exacto. Entonces, esa enseñanza que significa un trauma para la vida Claro. de las chicas y los chicos, no entienden por qué amarme significa maltratarme. Sí. Entonces se producen esas deudas de rencor, Muchos resentidos que hay. mucho resentimiento, que a menos que exista un reencuentro, una especie de reconciliación, un acompañamiento especializado para sanar esa relación muchas veces puede perpetuarse toda la vida. Y usted puede escuchar casos de hijos que se fueron y nunca más volvieron a visitar a sus padres. E hijos que abandonan a su padre mientras están jóvenes bien y después cuando están mayores, como vengándose de su padre, los abandonan, los Exactamente. maltratan. Pero muchas veces ese abandono es inconsciente. Ellos mismos no entienden su comportamiento, Claro. porque trabaja en el subconsciente. Su Tienen salud ese dolor, emocional ese- está abatida, la relación está quebrantada, el núcleo familiar destruido por esos modelos de crianza nocivos. Observe que en el levantamiento de información que hemos realizado sobre el estado de la protección de la niñez y adolescencia en el contexto de la pandemia, 49% de los padres afirman que el castigo físico es la vía. La violencia en la crianza es la vía. Esa es la forma de criar. Esa es la forma correcta para sacar entes productivos, Correcto, sí. correctos, buenos hombres y mujeres para la sociedad. Esa es su mentalidad, claro. Sí. Pero mire que solo el 36% de los adolescentes dicen haber experimentado violencia Sí. en el mismo periodo. Sí. ¿Por La qué? mayoría no los maltrata. No, esa brecha de información, 49% de los padres dicen sí, Sí. eso es lo que hay que hacer, es lo que yo hago. ¿Y por qué nada más el ¿Y por qué solo el 36 36% lo reporta? Sí, sí, porque puede ser que uno lo reciban, pero que entiendan que no y no lo digan. No lo dicen por temor, Ya, no lo dicen porque tienen miedo ya. y viven en un espacio cuasi terrorífico que no le provee plenitud de vida. Entonces sería solo un 36% se atreve a decirlo, Se atreve a decirlo, que es maltratado, ¿verdad? O que maltrata. Entonces no podemos de manera estadística o científica afirmar que esa es la razón, pero nuestra percepción es que esa diferencia tiene mucho que ver con los modelos de relación que esta forma de crianza establece entre padres e hijos, que conlleva a comportamientos de miedo, de terror, frente a lo que pueda o no decir, para no ser maltratado nuevamente. Sí, muchos, yo he visto casos de jóvenes que han sido maltratados por sus padres, criados de una manera violenta, y caen en drogas, porque ellos no entienden por qué su padre lo maltrata. Y crecen con ese dolor de por qué su padre no lo quiere. Cuando lo maltrata, ellos sienten que no lo quieren, caen en drogas. Los padres le destruyen la vida. En psicología está claro que los hijos son víctimas de los padres. Eso es como una sentencia, y uno lo ve mucho. Y ese estudio que usted está hablando, cuando usted dice que un 49%, que dice ese estudio, cree que esa es la manera correcta, es mucho más, entonces, porque eso es lo que ustedes tuvieron acceso. Exacto. Un 49% de esas muestras que ustedes tuvieron. Pero uno viendo aquí en el país cómo se cría en los barrios, en las comunidades, la verdad es que atento a pescozones.
muchos. Bueno, este estudio, este levantamiento de información se realizó en 7 provincias, cubriendo 17 municipios, donde tenemos impacto programático directo, donde acompañamos los niños, niñas y sus familias, y el entorno, además. Tiene coincidencias importantes desde el punto de vista de la realidad, de ese convencimiento de los padres que afirman que el castigo físico y humillante es la forma correcta de criar. Un estudio realizado por una organización hermana, Plan International, con quien compartimos membresía en la coalición de ONGs por la infancia. Aliados, sí. En otras zonas del país, donde World Vision no tiene incidencia, pero sí lo tiene Plan, resulta que los hallazgos coinciden al 100%. Es decir, el estudio de Plan... ¿Que representa el país? No. Entre los dos se representa el país. Entre los dos representa el país. Claro. El estudio de Plan, que fue realizado en 3 provincias, el nuestro cubrió 7 provincias, tiene una muestra un poco más amplia. El de Plan cubrió 3 provincias, pero resulta que el mismo 49% de la muestra de ellos decía que el castigo físico y humillante es la forma correcta. Y una cosa que yo leyendo, vi ya en un minuto que nos queda, algo que me llamó mucho la atención, es que los jóvenes dominicanos no se sienten realizados, no se sienten que progresan, se sienten deprimidos, se sienten como que están estancados, como que no avanzan en la vida. Vi eso, me llamó mucho la atención. Sí, si también, tienen una autoestima baja, exacto, y ven todo como oscuro, como nublado. Mucho tiene que ver con esos modelos de criar, de relación en donde prevalece la violencia entre padres, madres, cuidadores y los hijos. También con un entorno que normaliza este comportamiento nocivo. Entonces los adolescentes se ven envueltos en una vorágine, se ven envueltos en un entorno que no les es favorable para ellos construir sus proyectos de vida. Sí, no se ven exitosos. No se ven exitosos. Sí, eso es triste en la juventud, claro, uno ve eso y es triste. Es como un efecto dominó entre la crianza basada en la violencia y las proyecciones de desarrollar un proyecto de vida exitoso en los adolescentes. Así es. Así que nuestro estudio también incluyó ese espectro al incluir en la encuesta preguntas de ese tipo para explorar cómo ellos se sentían desde el punto de vista de progresar en la vida, construir su proyecto basado en unas premisas distintas a las que actualmente están viviendo en esa relación entre progenitores y sus hijos. Sí, así es, si se lo están construyendo atento a golpes, pues resultado mental y cuando ya esté creciendo pues no se va a ver de una manera positiva ni como una persona exitosa, sino como una persona que vale poco, porque eso le dicen con los maltratos, tú vales poco. Así es. Tiene mucho que ver. Es triste, pero se puede corregir eso con políticas públicas, hay que trabajar para eso, y las familias. Y de hecho tenemos propuestas bueno, para eso. Bueno. Tenemos propuestas orientadas a fortalecer el sistema de protección, en donde se pueda ver desde la perspectiva del involucramiento de todos los actores, incluyendo el niño y la niña, que su voz sea escuchada, que puedan expresar cómo experimentan esta realidad y proponer soluciones, que sean parte de las soluciones y decisiones del sistema. Entre el niño, la familia, la sociedad civil, los empresarios y el Estado, todos en conjunto crear las condiciones. World Vision está aspirando y propone soluciones como esas. Muy bien, muchas gracias, señor Vidó, por estar con nosotros. Muy interesante pues esa investigación y bueno, ya el mensaje está ahí. A los padres tienen una gran responsabilidad. Señores, crían a sus hijos de manera positiva. Si usted decidió parir, no lo críe para atrofiarlo, cree personas sanas para la prosperidad. Bueno, seres humanos sanos. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Quédese allí porque continúa Dominicana es Vida. Vamos a compromisos de publicidad y retorno.